Biblia, en el libro, toda la Biblia, no me malinterpreten, toda la Biblia es hermosa, es linda, pero este libro es el que más me gusta a mí. El libro de Revelación, o sea, Apocalipsis, capítulo 11. Vamos a traer una pequeña enseñanza, gloria a Dios, en esta noche. Bendito sea el Dios de la gloria, amén. A muchos les interesa, a muchos casi lo ven de lejito este libro, a otros les gusta un poco, a otros un poco así. Pero toda la Biblia fue inspirada por Dios, amén, para enseñarla, para enarguir, ¿verdad? Y para instruir a su pueblo en la verdad y la justicia. Amén, hermano. Amén. Gloria a su nombre. Amén. Amén. ¿Lo tienen los hermanos? Amén. Apocalipsis capítulo 11, ¿lo tienen? Amén. Vamos a tomar en cuenta los primeros versículos. Amén. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y en la letra dice así. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarnos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con cada plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por tu amor y misericordia, Señor. Permitirme, Dios mío, la gloria, presentarme delante de esta hermosa congregación para poder traer un mensaje, Dios mío, una enseñanza a tu pueblo, Padre amado, para que podamos, Dios mío, la gloria, enriquecer nuestro conocimiento en ti, Señor amado, y podamos de alguna manera ayudar, Dios mío, a aquel que no entiende esta palabra, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que me uses con una palabra de profecía, una palabra de ciencia, con una palabra de poder, con una palabra de unción, una palabra que cambie, transforme, que enargulla, Dios mío, en el nombre de Jesús. Yo, Dios mío, me guardaré de darte la gloria y la honra solamente a ti, Dios mío. Amén y amén. Puede ponerse, iba a decir de nuevo, puede sentarse, amado hermano. Amén. A su nombre. Hemos leído el libro de Revelación por su nombre en griego, que significa, que se traduce Apocalipsis. Revelación significa en el lenguaje, en un lenguaje sencillo como el de nosotros, como cualquiera puede aquí entender. Revelación significa descubierto, algo que está revelado, destapado, algo que no está cubierto, algo que no está oculto. A su nombre, hermano. Y este libro es muy interesante para entrar un poco a hacer para hacer un poco una introducción corta. Me gusta el libro porque este libro se divide por partes. Si usted ve la Biblia, está dividida por partes. Los maestros que aquí o estamos estudiando en el instituto sabemos que la Biblia está dividida por partes. El Torá, libros históricos, la ley, proféticos, profetas mayores, profetas menores, el Nuevo Testamento, los hechos de los apóstoles, las cartas pastorales y la profecía del Nuevo Testamento. La Biblia es perfecta en todos los ángulos que usted lo pueda ver. Y el libro de Revelación es muy hermoso. Me gusta mucho porque igualmente el libro de Revelación está dividido por partes. ¿A su nombre, hermano?
Usted va a aprender algo ahora. Ustedes han escuchado algunas veces cuando dicen las personas sobre los 21 juicios en su orden cronológico. Bueno, cronología viene de un lenguaje natural en el cual nosotros podemos verlo naturalmente. Sabemos que un reloj tiene 12 horas, ¿verdad? Su nombre. Y sabemos que un día tiene ¿qué? 24 horas. Y sabemos que una hora tiene ¿qué? 60 segundos. Y así se puede contar cronológicamente, o por decirlo de la manera literalmente, una secuencia de segundos y minutos y tiempo y espacio aquí en la tierra físicamente hablando. A su nombre, hermano. Entonces, la profecía es contada de una manera, de un sistema, en un tiempo kairos. ¿Qué es tiempo kairos? Que todo el mundo probablemente lo sepa, pero es como una forma introductoria, tengo que decirlo. Tiempo kairos es el tiempo profético, el tiempo espiritual. La gente lo llama el tiempo de Dios, pero en realidad es un tiempo espiritual, un tiempo que no tiene, un tiempo kairos es un tiempo en el cual no lo podemos contar por segundos. A su nombre, hermano. En ello existe una expresión que la usamos mucho los predicadores cuando decimos el tiempo de Dios, como un año puede ser un día, o un día puede ser como 1000 años. Esa es una expresión como tiempo kairos, es decir, un día puede ser 1000 años, un año puede ser 1000 días, y así. Lo que sí sabemos que el tiempo kairos es un tiempo perfecto, el tiempo en el cual Dios actúa. Entonces, la Biblia, entrando al libro de Revelación, el libro de Revelación en el capítulo 1 al capítulo 4, y muy importante entrar en esto porque para nosotros entender sobre los dos olivos, para yo explicarles el tema cuando los dos olivos entran en escena, en lo que es la profecía, a lo cual pues a mí me gusta llamarle, porque la profecía escatológica del libro de Apocalipsis es una historia contada con anticipación. Una historia es algo pasado, ¿verdad? Pero para Dios el futuro es historia. Entonces, el libro de Revelación es una historia contada anticipada. ¿Por qué nosotros decimos que es historia contada anticipada? Porque lo que está escrito aquí tiene que cumplirse sí o sí. A su nombre, hermano. La historia ya se cumplió, ¿sí o no? Usted va a los libros de historia, va a leer sobre lo que sea que usted va a leer atrás, eso se cumplió. Es una historia pasada. Pero esta es una historia futura. ¿A su nombre? Va que le dije que iba a aprender algo ahora. A su nombre. Vamos entonces a estudiar sobre la historia futura. La gente que lo natural, que lo escucha a uno hablar sobre historia futura, así como vieron al profeta Daniel, que Daniel contó una historia futura. A su nombre. 490 años, Daniel habla sobre Antíoco Epífanes, habla sobre los medos y los persas, habla sobre Alejandro el Grande, el macho cabrío, alaba tu nombre. Y el escritor Josefo lo llama loco al profeta Daniel, porque dice imposible que una persona como Daniel, amén, a su nombre, hermano, una persona como Daniel pudo haber contado con fecha, nombre, apellido, quién era la mamá y el papá y qué era lo que iba a suceder y a dónde iba a suceder 490 años antes. Gloria a Jesús, Dios. Y no me malinterprete, Josefo es un historiador de la antigüedad. Si usted tiene la oportunidad, léase historia sobre Josefo. Él le cuenta mucha historia que está en la Biblia. Entonces, Dios sigue hablándonos con una historia contada anticipada. ¿Su nombre? El libro de Revelación, del capítulo 1 al capítulo 4, es historia, pero es historia pasada. ¿A su nombre? Por eso es que este libro en su 98% es profético. El libro de Revelación del capítulo 1 al capítulo 4 es historia. ¿Por qué digo que es historia? Porque aconteció. ¿Por qué digo que aconteció? Porque el apóstol Juan, al que le fue revelado esto,
Él es el que aparece como principal en esa parte de la Biblia, del capítulo 1 al capítulo 4. Es Juan contando lo que él vio físicamente, a su nombre, estando él en vida. Lo interesante al libro de Revelación inicia exactamente a la mitad del capítulo 5, donde comienzan a revelarse los primeros juicios, que son los primeros 7 sellos. Interesante porque la gente piensa que los 7 sellos son 7 juicios y después las 7 copas son otros 7 juicios y que después las 7 trompetas son otros 7 juicios. Y lo que pasa aquí es que entre los sellos, las trompetas y las copas son los mismos juicios contados de una manera como van a acontecer. Déjame yo ponerlo así. Son básicamente los mismos acontecimientos contados, pero en una forma cronológica. Es decir, que en la apertura del capítulo 7, que está en el capítulo 7 de Revelación, su nombre, también se da el acontecimiento del capítulo 11, que es la apertura, también se da en el capítulo 11, que es cuando entran en escena los 2 olivos. Yo no sé si me estoy dando a entender. Entonces, lo que pasó en los sellos, porque el capítulo 7 es la apertura del 7º sello, cuando lo que pasó en el capítulo 7 se escucha también después de las 7 trompetas en el capítulo 11. Porque después del capítulo 11, después de esto se van a dar las trompetas, después vienen las copas de la ira. ¿A su nombre, hermano? Espero me estoy dando a entender, hermano. Esto es un estudio, puede levantar la mano y preguntar o decir, mira, hermano, no entiendo. O no comprendí bien, dígalo de otras palabras. Amén, hermano. A su nombre. Entonces, entra capítulo 5 en adelante, comienzan los sellos y comienza una serie de juicios. Y aquí es bien interesante porque el capítulo 8 y el capítulo 9 hay una profecía, a lo que se le llama la doble profecía, en la cual se ve el proceso de sellamiento de 144,000 sellados judíos, y se ve también el ángel del librito. Por eso se le dice la doble profecía, porque se escucha, el profeta vio 2 cosas en el mismo momento. Gloria a su nombre, hermano. En la misma visión, en el mismo éxtasis, el profeta vio la doble profecía, como vio el proceso de sellamiento de 144,000 judíos, y vio el proceso también de cómo un ángel con un libro habla, bendito sea el Dios de la gloria. Y no voy a hablar de los 144,000 porque es un tema muy aparte de lo que nosotros vamos a hablar, pero cuando nosotros llegamos al capítulo 10 y capítulo 11, vemos otra vez, en el mismo éxtasis, el apóstol ve a 2 profecías más. Ve al ángel fuerte y ve a los 2 testigos. Los 2 testigos. Dice, el capítulo 11, versos 3 y 6 nos revelan algo muy clave. Escuchen bien. Algo muy clave en cuanto al ministerio de los 2 testigos. Estos 2 testigos aparecerán justamente en el momento que inician los 3 años y medio que siguen antes, porque el juicio de la gran tribulación constará de 7 años cronos. 7 años cronos, no 7 años caros, 7 años cronos. Y es muy importante que nosotros tengamos seguro que son 7 años cronos. Yo les voy a dar la información después de esto, pero es muy importante que nosotros estemos completamente seguros de que estos 7 años son 7 años cronos, a lo que se le llama la última semana profética que se le fue revelada al profeta Daniel. Aleluya. A su nombre. Gloria. Estos 2 olivos entran en escena exactamente a la mitad de la semana 70. Es decir, si ustedes hacen la cuenta, entran en escena exactamente a los 3 años y medio últimos, a su nombre, hermano, a los 3 y medio
Septuagésima. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que cuando el capítulo 11 se abre y habla sobre los dos olivos, da el inicio a lo que el apóstol Pablo dijo. Cuando vean, dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿A qué me refiero yo con esto? Que los 3 primeros años, que son de paz y seguridad, que el apóstol vio que había prosperidad para los judíos y los judíos estaban con el anticristo. Ahora, cuando el anticristo se da la vuelta y comienza a perseguir al pueblo judío, a estos 3 años y medio consiguientes le llamamos destrucción repentina. Así se le llama. Al primer periodo de 3 años y medio se le llama paz y seguridad. Al siguiente periodo de la gran tribulación se le llama destrucción repentina. Destrucción repentina porque no le avisa. No avisa. Él solo hace lo que tiene que hacer. Exactamente a los 3 años y medio. ¿Y por qué sabemos nosotros que son a la mitad exacta de la semana septuagésima? Bueno, la Biblia claramente dice de que estos dos olivos van a profetizar. Mire, aparte de ser 2 testigos, son profetas. Dese cuenta muy bien que no son personas ordinarias. No solamente son 2 testigos, son 2 profetas. ¿Cómo sabemos nosotros de que ellos entran en escena exactamente a la mitad de la semana septuagésima? Claramente dice que ellos van a profetizar por 1230 días. Si usted hace la matemática, 1230 días le va a dar exactamente 3 años y medio. ¿A su nombre? Le va a dar 3 años exactamente y medio. Dios en sus matemáticas, ahí ya va descontado el año bisiesto, ahí va descontado la luna, la estrella, lo que usted quiera. Está descontado. Dios lo va a poner a profetizar miren lo que dice, para el ministerio de Dios, dice, semana profética, ellos profetizarán por 1230. Yo quiero decirles algo a ustedes. Muchos, yo no sé, pero a los que yo he escuchado, ven esta profecía como algo que va contra, como que ellos entran en escena, cuentan su testimonio y el anticristo los mata. Y no es así. Ellos mueren justamente antes de la segunda venida de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Escucharon? Amén. Yo estoy seguro que ustedes, a los predicadores, a los que han enseñado, han escuchado de que ellos vienen, entran en escena y el anticristo los persigue y los mata, ¿verdad? Pero los persigue y los mata después de 3 años y medio de que ellos entran en la escena. Ellos como en buen salvadoreño, ellos se echan todos los 3 años y medio. Ellos caminan 3 años y medio en la gran tribulación. Mire, ellos viven la persecución con los judíos. Viven la persecución con los judíos. Yo le voy a decir algo. ¿Por qué dividimos los juicios? ¿Por qué dividimos los? ¿Cuál es la importancia de dividir los juicios en 7, 7, 7? Si básicamente los juicios, yo lo estoy comprobando, la apertura del 7º juicio se refleja en el capítulo 11 de Revelación, ¿verdad? Cuando en el libro de Revelación ya aquí supuestamente ya las trompetas están sonando, ¿verdad? ¿No le dice algo eso? Bueno, lo que pasa aquí es que nosotros dividimos los juicios en 7, 7, 7 y decimos 21 juicios en orden cronológico. ¿Por qué? Porque los primeros 7 sellos se estudian como una antesala a los otros 14 juicios. Y los primeros 7 sellos se estudian como una antesala, como dándote lo primero para que sepa lo que va a venir en los otros 14 juicios. ¿Por qué? Porque el juicio que viene después, el juicio de las trompetas. Y el juicio de las trompetas es directamente para ¿quiénes?
el juicio de las trompetas es directamente para el pueblo, para los pecadores, para los impíos. Impío, entiéndase, persona que era cristiana y no se arrepintió y vino Cristo y se quedó. Ese es el impío. Para el pecador que nunca reconoció a Cristo, porque la Biblia dice que habiendo visto cosas, ellos no obedecieron y no se arrepintieron de sus pecados. Esos pecadores, para los impíos que se quedaron después del arrebatamiento de la iglesia, ¿y para quiénes más? ¿Para quiénes más? Judíos. Para los judíos. Entonces, entiéndase, las trompetas tienen un propósito. Las trompetas son, estos juicios derramados de las trompetas son para los impíos, para los pecadores y para el pueblo judío. ¿Ven? Entonces, ¿ve qué le digo? En el capítulo 11 ya están sonando las trompetas. Como dice la alabanza, están sonando las trompetas. Ahora, las copas tienen un propósito y muy aparte de lo que es las trompetas y los juicios de los sellos. Las trompetas son directamente ¿para quién? Para enjuiciar, porque son juicios, para enjuiciar al anticristo, al falso profeta y a todos sus seguidores. Ahí se ve el juicio de la gran ramera, ¿verdad? Ahí se ve el juicio también cuando Cristo viene y hace guerra contra el anticristo y el falso profeta. Bueno, entonces los dos olivos tienen un propósito y es muy importante. ¿Por qué? Porque los dos olivos, así como el sellamiento que se da a los 144,000, si usted lo ve, los 144,000 tienen un propósito también porque son sellados. Y el sello de los 144,000 es para que ellos no vean destrucción y muerte. Sáquese de la mente que los 144,000 van a predicar. Ellos no predican, porque no tiene chiste de que los sellen y los dejen en la tierra. Entonces el anticristo los va a perseguir y los va a matar. El chiste de los 144,000 es guardarlos como primicia. Guardarlos como primicia para el Cordero. Es decir, una vez que los 144,000 sean sellados, Dios los arrebata y se los lleva para no ver muerte. Amén, hermanos. Bueno, está en la Biblia, pero les digo que digan amén, porque si fuera algo mío no le puedo decir, porque imagínense, uno está diciendo amén a algo que no entiende, mejor uno se queda callado. Amén. Venga, ahora sí digan amén. Su nombre, hermano. Entonces, los 144,000 son sellados justamente antes de que inicie la segunda parte de la gran tribulación, que son 3 años y medio. Entonces, después de exactamente, justamente, y es que esto es bien chévere, porque justamente después de que los judíos sean sellados, aparecen en escena estos dos olivos. Pero ¿quiénes son todos esos dos olivos? Mucha gente ya les puso nombre, mucha gente ya les dijo quiénes son, mucha gente ya los conoció, mucha gente hasta ya les dio la mano espiritualmente, pero hasta ya les dijo quiénes son. Pero ¿quiénes son los dos olivos? ¿Quiénes son estos dos olivos? Claramente son dos testigos, escuche bien, claramente son dos testigos oculares del poder y las maravillas de Dios. Bueno, cuando un juez, cuando alguien necesita comprobar algo por medio de un tercero, ¿necesita qué? Testigos. Un testigo o dos, ¿verdad? Pero aquí en este caso, Dios manda dos testigos. ¿Por qué? Siguiendo la regla judía, que ellos cuando iban a comparecer a un juicio necesitaban de dos personas, de dos testigos. Necesitaban de dos testigos para creer su testimonio. Jesucristo mismo, ¿qué hizo Jesucristo en la transfiguración? ¿Por qué necesitó a dos personas? Esos eran los dos testigos de Jesús cuando fue transfigurado. Y vieron los discípulos, vieron a Jesucristo, vieron a 3 varones, no vieron a 2 ni a 1, vieron a 3. Estaban dos, eran los dos testigos de Jesús en la transfiguración. Ahora, ¿quiénes son estos dos testigos? Los dos testigos, bueno, ya dijimos que los dos testigos, ¿verdad?
esos dos testigos, son testigos oculares del poder de Dios. Esto nos dice mucho de ellos. Esto nos dice mucho. Es decir, estos dos testigos han estado, y no solo con Jesús, sino con Dios. Han estado, amén, hermanos, han estado presentes del poder, presentes durante Dios estaba haciendo sus cosas. Probablemente, muchos teólogos dicen que probablemente estos dos testigos son testigos oculares, tanto como lo que Dios, como en el reino de los cielos, pero también son testigos del poder de Dios, tanto como en la creación y en su principio de la creación del mundo. O sea, ellos han estado siempre de testigos de Dios y su poder para en este tiempo, para ellos poder predicar este tiempo, el evangelio eterno. Y da ese sentido porque estos dos testigos han estado desde el principio con Dios para ser testigos oculares del poder de Dios, que tanto como la creación, como lo espiritual y todo lo que Dios, lo que envuelve lo que es Dios. Ellos vienen a ser testigos de Dios mismo. Entonces, tanto en el cielo como en la tierra, la expresión delante del Dios de la tierra significa que ellos conocen tanto al Creador como a su creación. ¿Ah? Es decir, que estos testigos conocen tanto al Creador como a su creación. Santo, aleluya. Por eso es que estos testigos mueren. Dese cuenta, él va a enviar a sus dos testigos. Las personas, bueno, porque también pueden ser dos personas de sangre y hueso. Porque estas dos personas tienen que tener un conocimiento de la creación de Dios. Ellos tienen que saber cómo sabe esto, palpar esto. Ellos tienen que saber qué es dolor, qué es hambre, qué es sed. Ellos tienen que conocer tanto lo espiritual como lo natural. ¿Por qué? Porque son testigos. Ahora, dotados de poderes especiales, tienen el poder para escupir fuego por la boca y devorar a sus enemigos. Tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no lloviese. Ahora, aquí entra un problema de interpretación. Entra un problema interpretativo en cuanto a los diferentes escatólogos y maestros de la revelación, de revelación. Entra un problema. ¿Por qué? Porque yo les dije a ustedes que esto era, que estaban contando la historia, ¿verdad? Esto es la historia adelantada, entonces, ¿verdad? Entonces, y los intérpretes, muchos intérpretes de esta parte, cuando ellos leen que estos personajes escupen fuego, cierran el cielo, hacen plagas, pueden hacer muchas cosas que otros profetas en la antigüedad pudieron hacer por medio del poder de Dios, los llevan a ellos a llevar a dar la conclusión en cuanto a estos dos testigos. Les ponen un nombre, muchos están divididos en cuanto a que uno es Elías, el otro es Moisés. Elías porque él hizo que lloviera fuego del cielo, Moisés porque él hacía que las plagas de Egipto se manifestasen, tenía el poder para eso y abrir el mar. Otros hablan sobre Enoc y Elías también, ¿verdad? Por cuanto Enoc no vio muerte. Y pues cuando nosotros vemos en el libro de Hebreos que dice de que está establecido el libro de Hebreos, es decir, dice que el libro en capítulo 9 está 9:27 dice, pues por cuanto está establecido para el hombre que muera una tan sola vez y luego venga el juicio. Los intérpretes de esta Biblia dicen de nuestra Biblia, dicen de que estos personajes que fueron transpuestos para no ver muerte, sin embargo Moisés sí vio muerte, pero estos dos personajes como Elías y Enoc, ellos tienen que regresar, y muchos intérpretes dicen de que ellos tienen que regresar
a ver muerte, porque son humanos, fueron humanos y tienen que regresar a ver muerte. ¿Ya? Así mismo como Jesucristo murió en la cruz del Calvario siendo hombre, pero resucitado al tercer día, cumplió esa parte de la Biblia en el hebreo. Pero hay algo curioso, yo como estudiante de escatología, me doy cuenta de que Dios tuvo un propósito para llevarse a Enoc. Y Dios tuvo un propósito para llevarse a Elías. Dice la Biblia claramente que Dios transpuso a Enoc. Transponer es cambiarlo. ¿Vean? ¿Para qué? Dice que Dios, no como Enoc, que fue transpuesto. Dice, y caminó Enoc con Dios. Dice, ¿para qué? Y fue transpuesto, ¿para qué? Para no ver muerte. Es decir, la Biblia se contradice. La Biblia no se está contradiciendo. Lo que la Biblia está haciendo es la excepción con Enoc. Para no ver muerte. Para los que hemos leído la Biblia, Enoc está en una parte de la Biblia mucho antes, en el tiempo, mucho antes, después del tiempo de Adán. Enoc estaba viviendo en un tiempo, mucho tiempo antes. Entonces, Enoc fue una persona tan extraordinaria y fue transpuesto para no ver muerte. Pero se interpreta de que fue puesto para no ver muerte, para no ver pecado. No tanto hablando como la muerte física, también fue transpuesto para que él no viese pecado, para que él no pecara. Porque dice que caminó Enoc con Dios. ¿Quiénes caminan con Dios? Que yo sepa, es el único en la Biblia que Dios dice que caminó con Dios. Porque de todos los profetas Dios habla bien, pero de Enoc es del que mejoraba, y no solamente un versículo de la Biblia. Lo que se puede interpretar y da el espacio a interpretar en que Enoc caminó con Dios, que Dios lo transpuso, y lo dice el libro de Hebreos, no como Enoc, que fue transpuesto para no ver muerte, o sea, para no ver pecado, y fue transpuesto, o sea que Enoc no murió en su carne, fue transpuesto, fue transfigurado, su cuerpo de carne fue dejado, fue cambiado. Él no está como muchos intérpretes, y es que y pentecostales, lo que más a mí me disgusta es que son pentecostales los que dicen que Enoc está vivo en carne y hueso en el cielo. Eso a mí me disgusta mucho. Me disgusta porque la misma Biblia dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Entonces, estos muchachos que no leyeron completamente dicen, entonces, ¿por qué Enoc y Elías están en el cielo si ellos fueron levantados, pero no en carne y hueso? Fueron levantados, fueron cambiados, transfigurados. Una prueba de ello es la transfiguración de Jesús. Jesús no había muerto todavía y su cuerpo fue transfigurado. Vamos a decir, si Jesucristo, si hubiera sido así la profecía, Jesucristo fácilmente en su transfiguración, él hubiera desaparecido junto con Moisés y Elías, ¿verdad? Pero no. Bueno, otros intérpretes también dicen que el hecho de por qué se apareció Moisés y Elías a los lados es porque es que ellos están hablando sobre lo que es la ley y Jesús representando la gracia. Los profetas, la ley y la gracia que es Cristo. Entonces, esa es la interpretación por qué Moisés, Elías y Jesús se transfiguraron en ese lugar. No era para dejarle saber a la gente que Moisés y Elías estaban vivos allá en el cielo. En el cielo no existe carne ni sangre. No existe carne ni sangre. El cielo, donde usted y yo vamos, donde vamos a ir nosotros, y todo aquel que se arrepienta de su pecado, Aleluya. y todo aquel que reconozca, ¿verdad? Que reconozca, porque primeramente hay que reconocerse. ¿Su nombre, hermano? Hay que reconocerse. Todo aquel que se reconozca a sí mismo
Y fíjense que es interesante porque yo le preguntaba a la pastora una vez, ¿por qué será, le digo yo, de que hay personas que se convierten hoy y están felices y todo eso, a los 2 o 3 meses se descarrillan y se van? Yo no entendía eso cuando yo estaba recién convertido. Y yo ahora lo entiendo. Es que no se reconocieron a sí mismos. Hay que reconocerse. Hay que conocerse a sí mismos, reconocerse. ¿Verdad? Reconocerse. A su nombre. Porque esa es la única manera que nosotros vamos a pedir perdón por el pecado, porque nos reconocemos. Entonces, imposiblemente, escatológicamente hablando, y que tengo que decirlo escatológicamente hablando, porque escatología no significa revelación. Escatología significa significa un estudio del final de los tiempos. Eso significa escatología. Entonces, escatológicamente hablando, Moisés y Elías, o Elías y Enoc, no aparecen en revelación. Escatológicamente hablando, no aparecen. Voy a decir por qué. Para todas las profecías, si ustedes leen cuidadosamente el libro de Revelación, el apóstol siempre da, ¿cómo se diría? Una previa a cada profecía. Siempre da una previa. Siempre da una previa a cada profecía. Mas, sin embargo, si ustedes abren el libro capítulo 11 de Revelación y ven el estudio de los 2 olivos, no hay una previa. No hay una previa. Juan comienza a hablar de los 2 olivos sin dar primero una previa, sin dar primero un appetizer. ¿Me entienden? Sin dar primero un appetizer. O sea, es decir, aparecieron los 2 olivos. Juan no vio nada antes para explicar quiénes eran ellos. La Biblia y Dios es tan claro, mi hermano. La Biblia y Dios es tan claro que si dice Juan que eso era negro, es que él lo vio de color negro y le da un nombre. Pero Juan no da ningún appetizer, no da ningún no da ninguna prenupcia, como quien diga. No da ni siquiera un nombre. No dice ni siquiera quién, no dice ni siquiera podrían ser. Y este es un ejemplo de ello, es cuando él dice, y dice que le dio una vara, ¿verdad? Como caña para medir. ¿Qué significa esto? Juan sabía de lo que estaba hablando. Él sabía que tenía una caña y era hecha para medir. Pero en cambio, cuando se revelan los 2 olivos, Juan no sabe quiénes son. Y si Juan no sabe quiénes son, ¿quiénes somos nosotros para decir quiénes son? Dios no dice quiénes son. ¿Por qué nosotros vamos a decir quiénes son? Esto es una historia contada con anticipación. Una historia tiene nombre, apellido, fechas, lugares, ¿sí o no? Una historia sin fecha, sin nombre, sin apellido, sin personaje, no es una historia, ¿verdad? Y si esta es una historia contada anticipada, deberían de tener nombre estos 2 olivos. Es que ese es el nombre de ellos. El nombre de ellos es testigos de Cristo. Ese es el nombre de ellos. Yo he chocado con muchos intérpretes y muchos estudios de esto. Yo he chocado hasta con el pastor Miguel Diego, he chocado con esto. Pero para mí, los 2 olivos no son personajes del pasado, son personajes del futuro. ¿Me entienden? Los 2 olivos no son 2 personajes de atrás, no son personas de atrás, no son personas que vivieron físicamente en este mundo. Es más, son testigos de Dios, tanto en lo natural como en lo espiritual. Elías, aunque en lo espiritual, así como usted y nosotros hemos estado en la eternidad escogidos, ¿verdad? No significa que han estado de la mano de Dios en la creación. Estaban en los planes de Dios en lo espiritual, pero no estaban de la mano de Dios en la creación, como lo estuvieron estos 2 testigos. Estos 2 testigos están desde la creación, viendo cómo Dios hace sus milagros, hasta el futuro, cuando Dios los envía para ser testigos de Él, ¿en frente de quién? Del anticristo y el falso profeta.
¿Por qué? Porque Dios tiene que darle testimonio al anticristo y al falso profeta. Dios tiene que hablarle, tiene que confrontarlo con los dos testigos. Por medio de la confrontación de los dos testigos es que existe también personas salvas. Y por medio de la confrontación de los dos testigos y la predicación de los dos testigos es que también los judíos huyen y están en contra, se vuelven en contra del anticristo. Si ustedes se dan cuenta, este es el medio de partida. Cuando los dos testigos comienzan a dar su testimonio, es cuando comienza la etapa de destrucción repentina. Cuando dice, y cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ahí empiezan primero, los segundos y últimos 3 años y medio con los dos testigos predicándole a la gente que está ahí. ¿A quiénes? Predicándole a los pecadores, a los impíos. Bueno, con los impíos ese es otro tema, pero los impíos está dividido el tema en cuanto segunda oportunidad o no segunda oportunidad. Yo le puedo traer un estudio después de eso sobre que no hay segunda oportunidad, pero no ahora, ¿verdad? No hay segunda oportunidad por muchas razones, ¿verdad? Pero entonces los dos testigos son los responsables de hacer que las personas que no han escuchado del Señor, o las personas como los judíos que sí han escuchado del Señor, pero que no se arrepintieron, ellos son los responsables de que los judíos se vuelvan en contra del falso profeta y el anticristo, y entonces el anticristo los comienza a perseguir, y ahí comienza la persecución judía. Por eso es que habla antes sobre el templo. Dice que le da una vara para que mire el templo, ¿verdad? Entonces este templo entonces esto a mí me dice que este templo no es espiritual. Este templo es literal. Este templo es real. Este templo es literal y real. Los que están adentro son los del pueblo judío escondiéndose, y los que están afuera son el anticristo, el falso profeta y sus secuaces, iniciando la guerra en contra del pueblo judío. Ahí comienzan las primeras trompetas a sonar, las primeras trompetas. Entonces, seguimos. Yo lo veo con cara de sueño. A mí no me da sueño, a mí me gusta la testa. A mí no me da sueño, les digo. Yo les digo porque si usted no pone atención a esto, imagínense, no es que la gente coja miedo, no es para que la gente le dé miedo, nada de eso, sino que, vaya, si a usted no le va a gustar la escatología o dar el estudio de revelación, por lo menos esto le abre la mente a pensar más allá. ¿Cómo le digo? Usted no va a ser maestro de revelación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? No va a ser maestro de revelación. Es ok. A mí me gusta. Pero si a usted no le gusta, es ok. Pero esto le abre la mente a pensar más allá. ¿Me entienden? Esto le hace ver a usted el bautismo de Jesucristo más de lo que algunos profetas dicen que una paloma blanca cayó sobre la cabeza de Jesucristo y todo muy hermoso y todo, pero hay más. Esa manifestación que hubo allí en ese río, hay más después de eso, una explicación más profunda, algo más espiritual, algo más en lo espiritual y lo profundo de Dios. Hay una explicación más profunda de eso, esa unión espiritual, ese rayo de luz que Dios, esa palabra que Dios el Padre, la unificación que hizo cuando el Hijo fue bautizado, en ese momento por medio del Espíritu. ¿Me entiende? Eso, y el libro de revelación es el aceite para que usted pueda pensar más. Aleluya. ¿Verdad? Se lo digo, practíquenlo. Entren
el libro de Revelación y vayan, piensen, y cada letra, cada palabra, piénsenla y vayan ahí. Cuando ustedes puedan descifrar esto y vayan para atrás a leer Mateo, Lucas, Marcos y estos libros, ustedes los van a ver diferentes, se los garantizo, 100% garantizado. Bueno, ya para ahí ok, vamos a entrar acá. Dice, el ministerio de estos dos olivos se menciona sin previo aviso, sin ninguna explicación, acción, adición. El apóstol simplemente anuncia el momento y la duración del ministerio de ellos, que coincide con el tiempo en el cual el anticristo se señorará de Israel. ¿Ven? No hay previo aviso o alguna previa para esto. El apóstol solamente dice lo que vio, pero él nunca supo y nunca había visto eso antes. ¿Quiénes eran los dos testigos de Cristo en Apocalipsis 11? Tema de mucha discusión en el texto bíblico. Simplemente los profetas delante del Dios de la tierra. Mire lo interesante de esto. Dice que son los dos olivos, son los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. ¿Qué es un candelero? ¿Qué es un candelero? Un candelero, despiértete. Es pecado dormirse en medio de una... No sé. Fui a los ojos, pues. Si fuese vigilia, imagínense. Mano, yo prediqué en una vigilia una vez. Tenía de predicar en West Virginia. Tenía de predicar 3 horas más atrás en Virginia, pero ya pegado a Maryland. Eran 3 horas de regreso. Eran como las 4 de la mañana. Y los hermanos estaban ahí, hermano, dormidos. Y yo predicándole a unos dormidos, hermano. A unos dormidos yo les predicaba. Porque el pastor era el único que estaba despierto. Y todos con concha y así. Porque yo llegué muy tarde. Yo iba a predicar como a las 2, pero imagínense, venía a predicar a otro lado. Y después ahí, ya como a las 4:30 comencé a predicar. Como a las 7 de la mañana terminé de predicar. Y hermano, Dios es maravilloso, les digo, porque Dios le da una fuerza increíble a uno. Fíjense que estaba predicando, pero de alguna manera los hermanos, yo estaba predicando, y de alguna manera se despertaron. Se despertaron todos, dejaron las sábanas, se sentaron bien, tomaron un café, un agua, lo que sea. Comenzamos y eran como las 7:30 y nos pusimos a cantar. Y mira qué bonita estaba la vigilia. Les digo, amén, hermano, una experiencia que Dios le da a uno. Gloria a Dios. Dice, número 1, algunos creen que estos serán testigos simbólicos, o sea que son símbolos de la predicación del evangelio. Falso. A quien sea que usted escuche, un predicador, pentecostales también dicen esto, que estos dos testigos son símbolos de la predicación del evangelio. Falso. El evangelio de la gracia se termina con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Estamos claros? El arrebatamiento de la iglesia, esa es la parte cúlmine del evangelio de la gracia, porque después va a ser predicado el evangelio eterno, ya no por amor, ni por fe, ni por así, no, ahí sí va a ser por vista. Ahí sí va a ser por vista. Sí, porque van a ver, imagínense, es que, hermano, la gran tribulación es algo terrible. Amén. O sea que son símbolos de la predicación de Cristo. Falso. Si usted escucha un predicador que diga que los dos testigos son símbolos de la predicación de Cristo, dígale falso. La Biblia no lo dice. Amén. Solamente sea un símbolo del testimonio que dará la iglesia o los túmulos días previos al final de los tiempos. Falso también. Eso es falso. En el final de los tiempos de la iglesia se presentará bajo la figura de 2 testigos. Según Deuteronomio 29:15, se requiere que todo asunto sea dicho por 2 testigos. Bueno, también algunos intérpretes esto dicen de que los 2 testigos son la representación de los túmulos que va a pasar la iglesia, pero la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Así que a cualquiera que te escuche que diga eso, recuérdese lo que le dice el hermano Daniel Pineda.
Eso es Falso. falso. Aleluya. Número 2. Algunos opinan que uno de ellos era Moisés. Es común escuchar que estos dos testigos son predicadores de los últimos tiempos. Eso es cierto. Y que el último tiempo y que será Moisés y Elías. Eso está en veremos. Yo no le puedo decir que no, pero tampoco le voy a decir que sí. Porque si esto es una historia contada con anticipación, debería de haber nombres, y aquí no hay nombres. Aparte de ellos ya fueron transfigurados, transpuestos para no ver muerte. Moisés murió, Elías no. Pero Elías fue arrebatado en un carro de fuego. ¿Qué hombre de carne y hueso duraría en un carro de fuego? Y si lo trae espiritualmente, ¿qué hombre de carne y hueso podría montarse en una torbellino de fuego? Él tuvo que ser transfigurado también. ¿Por qué cree que el manto se cayó? El manto tiene dos significados. El manto es la unción de Elías, ¿verdad? Pero también es que el manto era físico y en espíritu no podía agarrar el manto. Se le tenía que caer. Hacer un paréntesis para que se gocen. Pero sí es cierto, si usted tiene un manto y si se transfigura, transfigurarse es convertirse en espíritu. ¿Ok? Es convertirse en espíritu. ¿Y ese manto era espiritual o era físico el que cogió? ¿Ah? Porque él usó, ¿verdad? Entonces, ven, una persona transfigurada, o sea, un espíritu, no podía coger un manto, no lo podía agarrar. Por eso ve que el manto cayó. Amén. Testigos con predicadores de último tiempo, bla, bla, bla. Moisés, siervo de Dios, recibió poder y autoridad para... ok. Vamos a seguir acá. Además se arguye que como Moisés y Elías estuvieron con Jesús en la transfiguración de Mateo 17, verso 3, sin embargo, la Biblia registra la muerte de la sepultura de Moisés y así que no podría morir de nuevo. Eso es algo que la gente comienza a hablar. Ok. También es muy probable que sean dos personajes. Esta es la teoría de testimonio. Lo que es cierto es que estos dos seres serán seres extraordinarios con características que hacen que los dos testigos sean unos seres excepcionales. Uno, profetizan vestidos de silicio. Esta es una señal de luto. Escuchen. Profetizan vestidos de silicio. Esta es una señal de luto, la cual simboliza el carácter del juicio de su misión evangelizadora. Interesante, ¿ah? Ellos predican de silicio. Esto es de luto, como que él dice, ellos no están a gusto con lo que están predicando. Porque lo que están predicando es destrucción repentina, persecución a los judíos. Los testigos serán muertos por la bestia que sube del abismo, tal como le sucede a todos los siervos de Dios. Estos dos testigos de la gran tribulación también llegarán al final de sus días, una vez terminará su misión y ellos han acabado su testimonio. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Los testigos mueren en la Jerusalén profanada, pero luego de la resurrección, los dos testigos impactan al mundo. Capítulo 12, versículos 9 y 10. ¿Ve qué le digo? Los dos testigos mueren en la Jerusalén profanada. O sea que esa Jerusalén que muchos dicen que la Jerusalén que vio el profeta para que lo midiese representa a Cristo, representa al reino de los cielos, representa al cielo y eso. No, es la Jerusalén física siendo profanada por el anticristo. Ahora ya les voy a leer un poco acá que encontré hoy en la mañana. Miren lo que dicen los testigos de Jehová, porque si algún día les tocan la puerta los testigos del maligno, dígale a usted, si algún día los testigos del maligno, mire hermano, una vez yo le saqué carrera a uno, no yo, ellos se fueron por su propia cuenta, porque cuando usted los confronta con la Biblia, ellos no hayan que hacer. Mire, según los testigos de Jehová, los dos testigos representan al pequeño grupo de cristianos ungidos que dirigen al pueblo de Dios, que dirigían al pueblo de Dios en 1914. ¿Se escuchó lo que le dije?
No se duermen, que le pueden preguntar cuando terminemos. De Dios en 9:14. ¿Cuándo se establece el reino de Dios? Cuando se estableció el reino de Dios, según los testigos de Jehová. El primer grupito de locos, ¿verdad?, que comenzaron a lavar el cerebro a la gente en 1914, ellos representan a los dos testigos. Ellos eran los dos testigos, ¿verdad? Entonces yo veo por dónde vienen estos preteristas diciendo de que los dos testigos pertenecen a la iglesia. Son la iglesia, o el testigo en la iglesia. Los preteristas son los que cuentan esto. Los preteristas tienen problemas. Su muerte, después de predicar 3 años y medio vestidos de saco o de cilicio, los mataron, por decir así, cuando los tiraron en prisión. Dice de que en 1914, ¿verdad?, el evangelio aquí en los Estados Unidos no era fácil. Los pilgrims que vinieron a América eran bien serios en el evangelio, así como nosotros, ¿verdad? Y cuando salía una persona hablando disparates, lo quemaban, lo metían preso, le hacían muchas cosas, ¿verdad? Entonces, a estos testigos de Jehová que se levantaron en ese tiempo, que en ese tiempo no llamaban testigos de Jehová, sino estudiantes de la Biblia, los metieron presos. El cargo era herejía, ¿verdad? Entonces, a esto ellos lo interpretan como cuando la Biblia dice que después de los 3 años y medio matan a los 2 testigos. A esto ellos lo interpretan cuando los metieron presos, o sea, les cerraron la boca y no los dejaron continuar predicando, ¿verdad? Dice, volvieron a la vida después de 3 días y medio. Esto es simbólico, dicen ellos. Volvieron a vivir cuando salieron de prisión. Bueno, según los testigos de Russell, los dos testigos son ese grupito de personas que dirigían a ellos. Y como cuando en ese tiempo las reglas eran así, si usted predicaba algo que no estaba en la Biblia, lo metían preso. Entonces los metieron presos. Cuando salieron, fue cuando ellos resucitaron. Era algo bien disparatero, ¿verdad? Algo, bueno, hasta aún en estos tiempos, digo, hasta una persona que no sepa mucho de la Biblia se da cuenta que eso es un disparate. Pero yo lo que les estoy dando a ustedes es una arma letal. Una arma letal. Cuando les salga un testigo de Jehová, porque ellos siempre les van a tratar de predicar el evangelio de ellos, ¿verdad? Pero ustedes les salen adelante y le digan, ¿por qué no hablamos de los 2 testigos? Y ustedes le preguntan eso. Y les dicen, muéstremelo en la Biblia. ¿A dónde dice eso? Y como no van a poder, entonces ahí ustedes, uno le sacan carrera o si le explican bien, pues tal vez lo ganan para el Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, los 2 testigos, en resumen, serán según estudios y especulaciones, ¿verdad? Serán 2 personajes extraordinarios con poderes sobrenaturales, de carne y de hueso, testigos del poder de Dios, tanto en lo natural como lo espiritual. Es decir, ellos, por el nombre que llevan como candeleros, 2 candeleros. Mire que hermano, vean la magnitud de estos 2 personajes. Son 2 candeleros que estaban delante de Dios. Es decir, ellos han estado alumbrando a Dios. Viéndolo en lo espiritual, o sea, no van a decir que Dios necesita que alguien lo alumbre, ¿verdad?, sino trayéndolo esto a lo espiritual, es que ellos han estado ahí con Dios. ¿Entienden? Entonces, según los intérpretes, estos han estado siempre desde el principio siendo testigos del poder de Dios, tanto en lo humano, en lo físico, en lo sobrenatural, en lo espiritual, desde el principio y hasta el fin, porque ellos van a ser resucitados también. Entonces son 2 personajes sobrenaturales, según no tienen nombre, no tienen apellido, no se sabe quiénes son, pero sí se sabe lo que van a hacer y el tiempo que van a profetizar, porque son profetas, no son 2 personajes normales, son profetas con poderes sobrenaturales que profetizarán los últimos 3 años y medio de gran tribulación, justamente antes de que Cristo venga en su segunda venida visible. Así que Dios le bendiga.
Dios le guarde. Espero hayan aprendido. Ahora vamos a la pregunta. Aleluya. Dios le bendiga.